Entonces, comenzamos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, como primer punto, bueno, después de lo que vimos ayer, vamos a ver cómo se representan los reactivos y cómo se representan los productos. En realidad esto ya lo habíamos visto en representación de compuestos químicos. Ajá. Recuerden que un compuesto químico puede representarse de una manera diferente, ¿no? O tiene una infinidad de maneras de representación. Es decir, puedo representarlo ¿con qué? Con el nombre del compuesto, con su nombre coloquial. Por ejemplo, en este ejemplo les voy a enseñar el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, ¿qué es? Es el agua oxigenada. Ajá. ¿Para qué utilizamos el agua oxigenada? ¿Alguien ha utilizado agua oxigenada alguna vez? Y hay algo muy famoso, ¿no? Que es para el cabello. ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos agua oxigenada en el cabello? ¿Alguien lo ha intentado? Se despinta. Sí, se decolora, correcto. Y es cuando traen como el cabello como güero, ¿no? Digo, espero ustedes nunca lo hayan intentado. Y si no lo han intentado, pues bueno, no pasa nada. Pero pues sí, lo que hace el agua oxigenada en el cabello es decolorarlo. Ajá. Por ejemplo, ¿para qué más me sirve? Si ustedes llegan a cortarse o algo así, si se llegan a poner agua oxigenada, hace una reacción química tal que cicatrizan de inmediato. ¿Duele mucho? Sí. Es como si se quemara la piel, pero sí cicatriza de inmediato. ¿Para qué más se utiliza el agua oxigenada? Para desinfectar. ¿Qué es el agua oxigenada más bien? El agua oxigenada pues es agua, pero tiene un átomo de oxígeno, perdón, un átomo de, no, pero no un átomo de oxígeno de más, porque su fórmula química es H2O2. Ajá. Entonces su principal aplicación es en medicina, para esterilizar o tener algo muy puro, algo muy muy puro sin contaminación. Ajá. Entonces vean, nosotros cómo podemos representar esos compuestos químicos, pues a través de sus nombres o a través de sus nombres coloquiales, ¿no? En el caso del peróxido de hidrógeno, ¿cómo lo llegamos a conocer? Pues como agua oxigenada. Uh-huh. ¿De qué otra forma las podemos representar? Ah, pues en sus formas moleculares, que son sus fórmulas químicas. En este caso es H2O2. Uh-huh. ¿De qué otra forma? De una fórmula empírica. Ajá. Cuando hablamos de una fórmula empírica estamos hablando de qué elementos tiene ese compuesto. Ajá. Si ustedes leen, el peróxido de hidrógeno tiene átomos de hidrógeno y tiene átomos de oxígeno. Entonces, si yo quisiera saber la fórmula empírica del peróxido de hidrógeno, únicamente tendría que poner los átomos o los elementos que forman ese compuesto. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, aquí yo no pongo el número de átomos, nada más estoy poniendo qué elementos están representando al peróxido de hidrógeno. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Ok. No, todo bien. Perfecto. ¿Qué otra forma encontramos para poder representarlos? Encontramos la fórmula desarrollada. Es decir, en una fórmula desarrollada yo voy a ver cuál es el número de átomos, ahora sí, pero sin subíndices, sino que estos los voy a unir a través de sus enlaces. Por ejemplo, aquí tenemos el peróxido de hidrógeno es H2O2. ¿Cómo yo lo escribiría o cómo yo lo dibujaría en una fórmula desarrollada? Ah, pues colocaría mis dos hidrógenos y mis dos oxígenos. Ajá. Entonces vean, en una fórmula desarrollada, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy observando? Lo que estoy observando es cómo se están uniendo cada uno de los átomos que conforman ese compuesto entre sí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda con fórmula desarrollada? ¿No? Ok. No. Perfecto. Entonces, ¿qué otra forma de representación hay? También hay una forma espacial. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, todos los compuestos químicos no crean que los dibujamos en una dimensión o en dos dimensiones, no, sino que todos los compuestos químicos siempre van a estar representados en tres dimensiones. Ajá. ¿Y qué estoy representando aquí? Estoy representando que en la parte de enfrente tengo a mi oxígeno unido con mi otro oxígeno y en la parte más enfrente coloco un hidrógeno y en la parte de atrás coloco otro hidrógeno. No sé si me doy a entender, miren, es como si yo dibujara esto. Voy a sacar un color, vamos a ponerlo en azul. Es como, y lo voy a dibujar como en perspectiva. Aquí está mi, mi enlace de oxígeno a oxígeno. Ajá.
Entonces, por ejemplo, este hidrógeno se encontraría aquí enfrente y este otro oxígeno se encontraría atrás. Ajá. Entonces, todos los compuestos químicos en realidad se dibujan en tres dimensiones. No los dibujamos así, sino los dibujamos en tres dimensiones. Ajá. Claro, hay una forma de poder entender cómo están estructurados estos compuestos químicos, que es en las geometrías moleculares, que desafortunadamente no creo que alcancemos a ver ese tema. Pero bueno, ese tema lo van a ver más adelante en sus cursos de química. Yo se los adelanto siempre en este curso para que ya vayan preparados. Y si quieren les puedo subir información ya que acabemos o esperemos alcanzarlo a ver y ya les menciono qué tantas formas espaciales pueden tener los compuestos químicos, porque pueden tener formas cúbicas, pueden tener formas en pirámides, pueden tener formas en octágonos, o sea, son formas en tres dimensiones, pero depende del compuesto, es la forma espacial que va a tener. Ajá. Entonces, en este caso, que es el peróxido de hidrógeno, va a tener un enlace de oxígeno-oxígeno y uno de los hidrógenos va a estar por la parte de enfrente y el otro oxígeno va a estar por la parte de atrás. ¿Ok? Entonces, repito, las formas espaciales son sumamente importantes porque en realidad es como se representan los compuestos químicos. Los compuestos químicos los encontramos en tres dimensiones, más no en dos, más no en uno. Digo, es muy sencillo expresarlos en dos dimensiones, pero si nos acercamos ya a la realidad, tendríamos que dibujarlo en tres dimensiones. ¿Ok? Sí. Perfecto. Y por último tenemos un modelo corpuscular. Recuerden, ¿qué es el modelo corpuscular? El modelo corpuscular es la representación con esferas de colores, ya sea de elementos o ya sea de compuestos. Ajá. Por ejemplo, si yo quisiera representar en un modelo corpuscular al peróxido de hidrógeno, ¿cómo lo representaría? Pues resulta que tengo dos átomos de hidrógeno. Entonces colocaría una esfera de hidrógeno y otra esfera de hidrógeno. ¿Qué más tengo que poner? Pues dos esferas de oxígeno, ¿no? De otro color diferente, que me permitan diferenciar a cada uno de los átomos que conforman el compuesto. Entonces vean, esto de aquí sería la representación o el modelo corpuscular de ¿qué? De mi forma molecular del peróxido de hidrógeno. Entonces vean, hay una infinidad de formas de representar un compuesto químico. Y recuerden, un compuesto químico puede tener una función de reactivo o puede tener una función de producto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Todo bien, ok. Ahora, la forma más común de poder representar una reacción química es obviamente en sus formas moleculares, es decir, en estas de aquí. ¿Por qué? Porque así es más sencillo entender cantidad de átomos, cómo se van a compartir estos átomos, entre otras cosas que ya iremos viendo. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner una reacción química con peróxido de hidrógeno, vamos a poner una. Por ejemplo, yo quiero sumar peróxido de hidrógeno más cloruro de sodio. Ajá. Entonces pongo mi flecha de reacción y aquí yo obtendré un producto. ¿Qué producto voy a obtener? No sé, pero voy a obtener uno. ¿Hay una forma de saber con los reactivos qué productos me da? Sí, eso lo veremos más adelante. ¿Ok? Entonces vean, esta es la forma más representativa de poder escribir una reacción química. Colocando, ¿qué? Yo voy a colocar mis reactivos, mi flecha de reacción y mis productos, sabiendo que los reactivos son aquellos que se van a combinar para formar mis productos. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No. ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. Y vamos a leer este primer párrafo que dice, o alguien quiere leerlo, este párrafito de aquí chiquito, por favor, alguien que nos quiera ayudar a leerlo. Romina, por favor, ayúdanos a leer ese párrafo. Recuerda que tú eres mi suplente, Romina, entonces me tengo que apoyar de ti. No, ¿por qué? Bueno, ayúdanos a leer, por favor, Romina, este primer párrafo.
Muchos de los reactivos y productos pueden llevar a ser peligrosos, por lo tanto, se debe indicar las advertencias y medidas de precaución para manipular. Perfecto, muchas gracias, Romina. Sí, vean lo que nos dice este párrafo. Muchos de los reactivos y productos que nosotros trabajamos dentro del laboratorio, muchos de ellos, sino que la mayoría, son peligrosos. Es decir, hay que tener medidas de seguridad para que nosotros podamos trabajar con ellos. Ajá. Ahora, ¿dónde nosotros trabajamos este tipo de reactivos o este tipo de productos? Pues dentro del laboratorio. Ajá. Entonces, dentro de los laboratorios de química, siempre, siempre, siempre vamos a encontrar medidas de seguridad. Ajá. Ustedes ya saben algunas. Por ejemplo, ¿qué necesitamos obligatoriamente para poder entrar a un laboratorio? Y no solamente de química, sino en general de cualquier tipo de laboratorio. Y ahorita lo vamos escalando a laboratorios de química. Pero en un laboratorio, ¿qué necesito de manera obligatoria para poder ingresar? Ustedes díganme. ¿Qué necesitamos de manera obligatoria para poder ingresar? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, chicos? Chicas, ¿qué necesitamos? Y lo vemos en todos lados, ¿no? En los científicos locos, sí, ¿no? Así los describen a veces, muchas veces en las caricaturas. En una serie donde tienen laboratorios, ¿qué usan? ¿Qué se ponen? Pues bata, ¿no? Bata. La bata es nuestra primer forma de seguridad o nuestra primer indicación de seguridad dentro del laboratorio. ¿Por qué? Porque con la bata o la bata va a ser nuestro primer resguardo ante algún reactivo o algún producto que haga una reacción indebida, ¿no? O que por alguna situación hizo reacción y nos saltó y bla, 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 ¿no? Entonces vean, nuestra primer medida de seguridad dentro de un laboratorio de química, vamos a hablar de química, justamente son las batas, ¿ok? Entonces vean, existen otras medidas de seguridad que nosotros vamos a utilizar y que se utilizan dentro de los laboratorios para poder identificar qué tan peligrosos son los reactivos o qué tan peligrosos son los productos. Ajá. Entonces, la primera medida de seguridad que nosotros utilizamos son pictogramas CLP. ¿A qué se refiere CLP? Se refiere a clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas. Ajá. ¿Qué es un pictograma? Vamos a definir primero qué es un pictograma. Dice, un pictograma de peligro es una imagen adosada a una etiqueta que incluye un símbolo de advertencia y colores específicos con el fin de transmitir información sobre el daño de una determinada sustancia o mezcla que pueda provocar a la salud o al medio ambiente. Y supongo que ustedes los han visto alguna vez. Ajá. Muchas sustancias químicas, como por ejemplo a lo mejor cloro, o a lo mejor productos de limpieza, o a lo mejor productos de mecánica, ajá, que sean sustancias, tienen este tipo de simbologías. Este tipo de simbologías se les llama pictogramas, que son imágenes representativas de lo que puede causar esa sustancia. Ajá. Estos pictogramas se llaman pictogramas CLP. ¿Por qué? Porque nos dicen la clasificación de esa sustancia, el etiquetado, el tipo de envase y el tipo de la sustancia o mezcla química que es la que está contenida. Ajá. Entonces, este sistema de pictogramas CLP es un sistema llamado Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas homogenizó estos pictogramas para todo el mundo. Es decir, no importa que estén en China o estén en Estados Unidos o estén en Argentina o estén en un país de África, donde ustedes quieran, y si manejan sustancias químicas, van a encontrar estos tipos de pictogramas. ¿Por qué? Porque justamente las Naciones Unidas lo que pretendió o lo que pretende es homogenizar estos sistemas de seguridad para que cualquier persona pueda leerlos. ¿Ok?
Entonces, repito, ¿qué es un pictograma? Un pictograma es una representación gráfica de algo. En este caso, ¿qué estamos representando en estos pictogramas? Estamos representando las clasificaciones, etiquetados y envasados y mezclas químicas. ¿Ok? Entonces, estos pictogramas nos sirven mucho para seguridad dentro del laboratorio, porque así podemos identificar de qué sustancia se trata, qué es lo que puede provocar, cómo está etiquetado, qué tipo de envase necesito para guardarlo, entre otras informaciones. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Bien, entonces vean, aquí les pongo todos los pictogramas que se conocen. El primero es se llama bómbona de gas. Una bómbona de gas es como una abertura para donde abrimos las llaves de gas. ¿Y qué nos indica esto? Nos indica gas a presión, que ese gas o esa sustancia contenida en ese envase es un gas a presión. Ajá. ¿Qué más nos indican? Tenemos este pictograma, que es una bomba explotando. ¿Qué significa eso? Significa que esa sustancia es explosiva, que a cualquier contacto con calor va a explotar. Uh-huh. ¿Qué más encontramos? Encontramos este que es una llama sobre un círculo, que se refiere a que es un comburente. ¿Alguien recuerda qué es un comburente? No. Lo mencionamos al... Sí, escucho. No, no me acuerdo. ¿Cómo? Ah, bueno. Porque no me acuerdo. Ok. Por ejemplo, para poder generar una combustión, ¿qué es una combustión? Una combustión es la quema de ¿cómo decirlo? Es la quema de de un combustible. Es que no sé cómo decirlo. Por ejemplo, la gasolina, ¿no? Supongamos que aquí tenemos gasolina. Ajá, aquí en este frasco. Ajá. ¿Ustedes qué harían para poder prender en llamas esta gasolina? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Ah, pues le echaríamos un cerillo, ¿no? Por ejemplo, un cerillo, aquí lo prendemos, lo echamos y seguramente se prende esa gasolina. Ajá. Pues este cerillo sería un comburente. ¿Qué es un comburente? Es aquella sustancia u objeto que va a favorecer la combustión de las cosas. Es decir, que va a permitir que se quemen las cosas. Ajá. Entonces, muchas sustancias fungen la función como comburentes, es decir, que permiten la combustión de las cosas. En este caso o en este ejemplo, el cerillo sería un comburente. Ajá. ¿Por qué? Porque va a permitir que esa gasolina se queme. Ajá. Entonces también muchas sustancias químicas fungen como comburentes. ¿Ok? Es decir, que permiten la combustión de otras cosas. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok, bien. El siguiente pictograma es una llama. Esta llama significa inflamable. Quiere decir que también a cualquier fuente de calor o en cualquier fuente de calor esa sustancia va a incendiarse. ¿Ok? Ya sea que la ponga un componente muy grande o un componente muy pequeño, pero a cualquier contacto con una chispita puede incendiarse. ¿Ok? El siguiente es un símbolo de corrosión. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una sustancia es corrosiva, quiere decir que puede degradar las cosas. Ajá. Por ejemplo, la mayoría de los ácidos son corrosivos. ¿Por qué? Si ustedes se colocaran una gota de ácido en su mano, ¿qué les pasaría? ¿Qué les pasaría? Si ustedes agarraran una gotita de un ácido y la pusieran en su piel, ¿qué les pasaría? Nos quemaría. Les quemaría, ¿no? Les quemaría. ¿Y por qué los queman? Ah, pues porque esa sustancia es sumamente corrosiva, es decir, que puede corroer las cosas. Y cuando hablamos de corroer, quiere decir que puede degradar las cosas. Ajá. ¿Cuáles son las sustancias más corrosivas? Principalmente bases y ácidos. Una base, ¿cuál es? Por ejemplo, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, ¿para qué lo utilizamos principalmente? Lo utilizamos para destapar caños, principalmente. ¿Por qué los destapa? Porque justamente esa sustancia puede corroer lo que está tapado, es decir, lo puede degradar. Pero también lo puede hacer un ácido. ¿Ok? Entonces eso se refiere con corrosivo. Y también muchas sustancias fungen como corrosivas. El siguiente pictograma es un signo de exclamación, que significa peligro para la salud.
Es decir, ya sea que si lo respiramos nos pueda perjudicar nuestras vías respiratorias, si lo tocamos nos pueda irritar la piel, si lo consumimos que también nos puede irritar ya sea esófago, tráquea o simplemente tener una intoxicación, entre otras cosas. Cuando tiene un signo de exclamación quiere decir que esa sustancia es peligrosa para la salud. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Bien. Entonces vámonos con el siguiente. La siguiente es una calavera con tibias cruzadas que dice toxicidad aguda. Entonces vean, si el signo de exclamación es una sustancia que nos dice que es peligrosa para la salud, ¿ustedes qué creen que se significaría el simbolito de la calavera con las tibias cruzadas? Pues que es todavía más peligroso, ¿no? Es decir, que si este es, por ejemplo, una sustancia química que tenga únicamente el signo de exclamación, si lo llegamos a oler, ok, a lo mejor nos da picazón en la nariz, a lo mejor nos lloran un poquito los ojos. Pero ¿qué pasa si hay otra sustancia que también la huelo, pero tiene este simbolito de la calavera? Pues ahí ya ni nos pregunta la sustancia. Si yo lo llego a leer, a oler, inmediatamente nos desmayaríamos, inmediatamente empezaríamos a sangrar, inmediatamente sufriríamos una picazón tal que no podríamos abrir los ojos. Ajá. Es decir, la toxicidad que genera esa sustancia se vuelve todavía mayor y es todavía más peligrosa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Bien. Todo bien. El siguiente es un símbolo que también es de peligro para la salud, que este es peligro grave para la salud, ¿no? Es decir, vean, el símbolo de exclamación es únicamente ten cuidado, ¿ok? Ten cuidado con esa sustancia, podría causarte un daño, ajá, si no la manejas correctamente. Ahora, si yo encontrara el de peligro para la salud, pues imagínense, ya no me están diciendo cuidado, me están diciendo si no tienes las medidas de seguridad necesarias, mejor ni la toques. ¿Ok? ¿Qué medidas de seguridad? Ah, pues a lo mejor guantes, bata, calzado cerrado, cabello recogido, lentes de seguridad, trabajar bajo una campana. Es decir, necesitamos algunos factores muy específicos para poder trabajar ese tipo de sustancias. Ajá. Entonces ya no nos están diciendo cuidar, ¿no? Puedes trabajarla, pero nada más ten cuidado. En estas nos están diciendo, no, ni siquiera las trabajes si no estás capacitado, si no tienes las medidas de seguridad necesarias, mejor ni las toques. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Y el último pictograma es uno que es para el medio ambiente. Ajá. Prácticamente todas las sustancias químicas este tipo de pictogramas lo tienen. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas, si no es que todas, son tóxicas para el medio ambiente. Cuando nosotros trabajamos con diferentes sustancias químicas en un laboratorio, una vez que terminamos de trabajar con ellas, hay que darles un tratamiento. Es decir, hay que darles una transformación para que puedan ser desechadas. Ajá. ¿Por qué? Porque como les acabo de decir, muchas de esas sustancias químicas que trabajamos dentro del laboratorio son peligrosas para el medio ambiente o dañan el medio ambiente o lo contaminan. Entonces eso es sumamente importante, el dar el tratamiento a esas sustancias para que sí, una vez que las desechamos, ya sea a la tarja o ya sea a ciertos envases donde posteriormente le dan otros tratamientos en ya industrias muy grandes, pues bueno, que ellos puedan hacer eso y no contaminen. ¿Ok? Entonces sabemos que muchas empresas muy grandes tiran sus residuos tóxicos a los ríos, al mar, a lagos y todo eso. Entonces está muy mal, ¿no? Para poder hacer eso hay que darle un tratamiento. ¿Ok? Y para todas las sustancias químicas existe un tratamiento para poder desecharlo. Uh-huh. Y no haga daño al medio ambiente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Bien. Entonces, ay, me dio mucho coser en la nariz. Bien, entonces, ¿cuál es su tarea? Bueno, déjenme. Su tarea es revisar este enlace que les pongo aquí. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo aquí. Denme un momento que abra.
Vean, aquí está, esta es la página de la Agencia Europea de Químicos, ajá, o de Sustancias Químicas. Entonces, aquí vienen cada uno de los pictogramas. ¿Cuál es su tarea? Su tarea es que abran cada uno de estos pictogramas y que pongan lo más relevante de la información. Aquí, por ejemplo, nos dicen qué significa, dónde puede encontrarse, ejemplos de dónde encontramos este pictograma y dónde aparecería. ¿Ok? Entonces me gustaría que hicieran una pequeña tarea donde pongan cada uno de estos pictogramas y que lo pongan con sus propias palabras. ¿Ok? ¿Qué significa cada uno? ¿Qué información nos dan? ¿Para qué nos sirven? Es decir, toda la información que viene aquí, que ustedes la puedan sintetizar con sus propias palabras. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, esta es su tarea, ¿ok? Esta tarea es para el día viernes, ¿ok? Es para el día viernes.